Ok, bueno, buenas noches. El día de hoy nosotros vamos a hablar de un tema muy específico que tiene que ver con el análisis de afiches y análisis de productos comerciales para empaques. Venía comentando que precisamente la regulación que existe en cada país para el asunto que tiene que ver con los empaques es una regulación de índole eh, que le compete al Ministerio de Salud, porque en la rama de los productos alimenticios, por ejemplo, existen unas ciertas condiciones que tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar un empaque. Esto tiene que ver con si es un líquido, si es un sólido, si es un producto eh, perecedero, el peso, la forma y otras características que de hecho requieren que los empaques sean específicamente o de vidrio o de cartón, pero tiene que ser un cartón específicamente con eh, características de conservación para que puedan perdurar en una góndola, en un supermercado, en una estantería y no generar un daño a, para el consumo humano, ¿no? Entonces, lo que son empaques, digamos que en la línea de los alimentos es el tema más delicado. A nivel gráfico, que es lo que nos compete a nosotros estudiar o hacer el análisis de la crítica de lo que tiene que ver con lo gráfico en el empaque, hay un mundo inmenso. Nosotros podemos empacar cualquier cosa que se nos ponga enfrente. O sea, en realidad es un arte casi como el de empacar un regalo. Cuando nosotros queremos empacar un regalo, que es un paralelo que siempre trato de traer a la mesa, es que normalmente cuando nosotros queremos dar algo, dar un obsequio, dar un regalo, nos preocupamos porque quede bien empacado, porque se vea bonito, por ponerle un adorno, para hacerlo llamativo. Igual funciona en el mercado de los empaques. Lo que nosotros queremos con un producto es resaltar las características que tiene el producto a través del empaque, para que el empaque llame la atención, para poner un color indicado en el empaque, para hacer del empaque una pieza de colección, para que la gente cada vez tenga de alguna manera un detalle adicional que le permita pues diferenciar ese producto de cualquiera otro de su línea. Entonces, todo lo que tenemos, yo podría decir que muy pocas cosas no se pueden empacar y ya vendrían siendo cosas como una casa, como un auto, como, ¿no? Eh, que A menos que sea de es juguete. complicado. Ajá, exacto. Pero en la vida cotidiana, absolutamente todo se puede empacar. Porque lo que podemos hacer es ser creativos y quizá no puedo empacar la casa, pero puedo empacar las llaves de la casa. No puedo empacar el auto, pero puedo de alguna manera inventarme o no sé, porque fue un tiempo en donde era llamativo ver un auto con un moño gigante, pero es poco funcional, ¿no? Entonces hay que ver precisamente que quizá no puedo empacar el auto, pero puedo empacar el detalle que me lleva al auto, ¿no? O no puedo empacar unas vacaciones, pero puedo entregar un certificado que me dice que tengo unas vacaciones, ¿no? Y precisamente ahí viene es el trabajo creativo que tiene el diseño de los empaques. Cuando uno diseña empaques, y esto sí es muy importante que lo tengamos en cuenta, hay digamos que 8 preguntas que uno se tiene que hacer, ¿no? O 8 puntos en los cuales uno tiene que tener claro e identificar eh, cada uno de estos aspectos. Primero, ¿cuál es el contenido del empaque? O sea, ¿qué va a llevar adentro, ¿no? Porque yo tengo que definir precisamente lo que voy a empacar para poder ser asertivo a la hora del diseño, ¿no? Entonces tengo que elegir el material en el que lo voy a empacar, tengo que elegir la forma, tengo que elegir el color, tengo que ver cómo hago algunas decoraciones en el empaque que lo hagan atractivo, hasta que definitivamente el empaque también requiera que cada uno de nosotros tenga en cuenta, porque por ejemplo voy a empacar un vino, entonces un vino se me ocurre, ok, lo voy a empacar en una caja, pero caja de qué tipo, caja de cartón, caja de madera, y eso pesa, entonces yo tengo que saber para qué mercado yo estoy tratando de hacer ese empaque, si es un empaque
que va a funcionar en un estante de un aeropuerto donde hay una restricción de uso de líquidos y de más de 100 mililitros en un avión, y ese tipo de cosas son importantes a la hora de que yo diseño un empaque. Entonces, primer factor importantísimo para tener en cuenta es qué es lo que va a tener, qué es lo que va a contener el empaque. El segundo aspecto es en qué material yo lo voy a fabricar, ¿no? O sea, tener en cuenta si ese empaque entonces es un plástico, si es una bolsa, si es un papel, si es un cartón, si es un vidrio. Eso depende del contenido, precisamente. Si es un gas, cómo voy a contener un gas. Si es un líquido, cómo voy a contener un líquido. Si es una cera, cómo voy a contener una cera, ¿no? Entonces, si es gasolina, por ejemplo, entonces cómo yo voy a empacar la gasolina. Entonces, tengo que tener en cuenta precisamente, entonces, en ese orden los aspectos. ¿Qué voy a empacar? El material en el que lo voy a empacar. Luego tengo que ver la capacidad o el nivel de llenado que va a tener el empaque. Eso quiere decir, por ejemplo, las leches. Si tú te das cuenta, tú mueves una leche y una leche tiene un cierto vacío. ¿Por qué será que la leche no va llena hasta el tope? ¿Por qué será que el perfume no está lleno hasta el tope? O sea que igual aquí viene precisamente, entonces, ¿por qué el tubito de la pasta de dientes no está lleno hasta el tope? Hay un pequeño vacío, ¿no? Entonces, precisamente aquí también hay que tener en cuenta el nivel de llenado del empaque, o sea, Profe, del producto. y también está la parte esa de que las bolsas de snack, de papas, Las bolsas de las siempre papitas, ajá, trae, que uno dice, wow, qué robo, lo abrí, esto es puro sí, aire. exacto. Cuando hago eso, me siento estafada. Ajá, pero mira que eso depende y eso tiene precisamente una regulación. Sí, sí, después Precisamente esto, hay algún creo que aspecto viendo un técnico video de ahí. curiosidades fue que Ajá, vi ahí la explicación de por qué los empaques de papas siempre traen aire y es ese para la vacío conservación del mismo del mismo alimento. producto. Sí, Ajá, del mismo producto como tal. Entonces, claro, pero ¿qué pasa? Que no es cualquier plástico en el que están empacadas esas papitas. Ese plástico es una lámina de aluminio que protege, no sé, durante tanto tiempo. O sea, tiene unas características técnicas y una capacidad química que reacciona junto con el producto para precisamente tener una mayor conservación. Entonces existen una serie de parámetros también que tienen que ver con la temperatura. Entonces, lo que yo voy a almacenar, necesito que aguante una temperatura alta, necesito que aguante una temperatura bajo cero. ¿Qué es lo que necesito? No empaco paletas igual que empacar un chocolate, por ejemplo, porque son dos aspectos completamente delicados y que además del empaque se someten a una cierta temperatura, ¿no? Entonces, fíjate, uno ve un empaque y uno no piensa cuando lo ve en todas esas características y todos esos aspectos que en realidad uno tiene que tener en cuenta a la hora de elaborarlo. ¿Cuál es la temperatura en la que se va a llenar el empaque? Porque, por ejemplo, tenemos los empaques de los labiales, o el mismo labial. Para que se llene un labial, ese labial tiene que salir como una crema, o sea, que tiene una temperatura a la hora de empacarlo diferente a la temperatura del producto a la hora de venderlo. O sea, cuando se empaca, el producto está tibio para que se funda y tome la forma del labial. Pero cuando se vende, no está tibio. Cuando se vende está a temperatura ambiente, ¿no? Entonces, esa temperatura del llenado, así como la capacidad del llenado, también es importante la temperatura a la hora del llenado, la temperatura del producto a la hora de empacar dentro del proceso de la cadena de distribución. Entonces, en algunas ocasiones esto es una limitante, porque los empaques o el diseño del empaque no es apto para recibir una temperatura mediana o una alta temperatura. Entonces, ahí hay un punto. Otra cosa importante también es cómo va a ser decorado, o sea, qué tipo de decoraciones va a tener ese empaque a la hora del diseño, y sobre todo aquí es una cosa bien interesante porque esto es un aspecto muy creativo, que algunos han utilizado las formas de los empaques
para vender una idea. Por ejemplo, un empaque, una bolsa, esas bolsas de papel que tienen una manilla, un hueco de forma de óvalo para meterla, para agarrar los dedos de la mano. Entonces hubo alguien que se le ocurrió que iba a hacer el diseño de la bolsa con, como si la mano, que obligadamente tiene que agarrar la bolsa, fuera parte del diseño, ¿no? También sacaron unas papitas, creo que son unas Lay's, ¿no? Ahorita no recuerdo bien la marca, que también, por ejemplo, utilizaban ahora con el asunto de las mascarillas, un juego donde tú te ponías el paquete de papas enfrente y parecía que tú tuvieras una mascarilla o un bigote o cualquier otra cosa puesta, ¿no? Entonces la gente empieza a interactuar con los empaques. Y el asunto de la creatividad entonces va un poco más allá, porque esos son aspectos directamente competentes a la decoración, ¿no? A la idea creativa del servicio que se está ofreciendo a la hora de empacar un producto. El empaque también tiene que pensarse en la distribución. O sea, cuando yo tenga muchos productos, yo cómo los voy a apilar. O sea, el empaque es único de un solo elemento, o el empaque es algo como, por ejemplo, un desodorante, o el empaque es algo como un detergente en polvo que viene en una caja y que de alguna manera las cajas las ponen verticales, o el empaque va horizontal, el empaque de alguna manera va a encajar con otro a la hora de ofrecerlo en una góndola. Creativamente hay que tener en cuenta también entonces no solamente el decorado, sino si el empaque se va a ajustar o no a un ensamblaje con otro producto de la misma línea. Por lo menos los champús siempre están puestos como el champú y el rinse, uno al lado del otro, son como compañeros, pero ellos no se ensamblan uno encima del otro. A diferencia cuando vemos los jabones detergentes en el supermercado, que algunos vienen en bolsa, las bolsas las apilan una sobre otra, pero otros vienen en caja. Y los que vienen en caja no están apilados uno sobre otro, sino están apilados uno al lado del otro, ¿no? Porque depende precisamente de cómo está, y dependiendo de eso yo tengo que hacer el diseño. Entonces yo hago un diseño, si sé que es una caja y que va a ir apilada en forma como de libro, entonces yo hago algo interesante en el lomo que yo estoy viendo. ¿O será que la caja me la pone en horizontal? Entonces también es un punto donde hay un aspecto adicional al empaque, que es la forma en la que se exhibe el producto, ¿no? Que acompaña al empaque. Son, de hecho, precisamente esos aspectos los que uno tiene que tener en cuenta a la hora del diseño. O sea, en realidad son 6 aspectos contundentes eh, que repasándolos serían, entonces, ¿qué va a contener el primero de ellos? ¿Cuál va a ser el material con el que lo debo fabricar, el empaque? La capacidad que va a tener de llenado, la capacidad que tiene el material que yo elegí para saber si el producto requiere una temperatura alta o baja a la hora de empacarse, el decorado, que es la parte creativa, y si ese empaque se va a ajustar o no a unas características a la hora de ser mostrado, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer no es solamente jugar con el color o jugar con una letra, sino que empecemos a verlo de manera creativa, de manera diferente, de manera donde podamos sacarle el mayor potencial precisamente a ese uso del empaque. Vamos a ver algunos ejemplos. En diferentes líneas, ¿no? Hay empaques como te decía, de cartón, de plástico, de metal, bueno, hay empaques en todos los materiales que se me ocurra, dependiendo
del producto, dependiendo de lo que yo voy a empacar. Ok, entonces yo abrí por aquí un Pinterest, vamos a compartir la pantalla, voy a compartir la pantalla, porque me gusta hacer búsquedas, cuando busco este tipo de productos, me gusta hacer búsquedas en Pinterest, porque Pinterest de alguna manera te da unas muy buenas fotos, unas opciones muy interesantes, Sí, que quizás no solamente te da, que el Google no te da. exacto, sí, muestra como más cosas y es como Siento mejor que que son cosas buscar más en Google. novedosas. Es Sí, mejor que la búsqueda que se hace en Google a la hora de buscar diseño, ¿no? A ver, allí es donde déjame busco yo mis compartir. fondos de pantalla. Ajá, exacto. ¿Cómo yo comparto, presentar ahora una ventana para ver si me deja? Mi ventana. Ok. ¿Me puedes decir qué estás viendo en tu ventana La pantalla del Meet. del Meet? Y, okay. ¿Y ahora? Google, ¿Sigue la pantalla del Meet? no, el buscador de Google. El buscador de Google, pero el buscador de Google abierto en el Pinterest. O sea, de alguna manera yo, No que no está está en en el Pinterest, está en el imágenes. Google, no está en imágenes, no. Yo quiero el Pinterest. Déjame entrar al Pinterest. Me gusta más esta presentación que la que logramos en la búsqueda de Google, ¿no? Como te digo, siempre hay diferentes plataformas. Voy a escribir. Ok. Ok, mira, por ejemplo, hablando de algo creativo. Yo pudiera tener esta simple caja como una caja de cartón cualquiera en la cual caben dos botellas de vino, una al lado de la otra. Pero alguien dijo, yo quiero que esa caja se vea como si fuera una grabadora, ¿no? Y fíjate que se logra con un producto que ya hay un troquel estándar, que es el troquel de la caja de vino, hacer un producto diferenciador sobre un troquel, porque ya el troquel del producto está hecho. Ya hay un troquel para empacar 6 cervezas, ¿verdad? Ya hay un troquel para un six-pack, pero lo que no había quizá era un troquel que se viera como si la caja de las cervezas fueran un radio, ¿no? Y a, esto iba a tener que ir a buscar agua. Eh, También dentro de la categoría, y esto estamos hablando de la categoría de líquidos, que es una de las categorías más difíciles por el peso. Cuando uno empaca líquidos, el componente más difícil precisamente es el peso de la botella, porque tiene peso el empaque, tiene peso el producto y tiene peso, entonces, que yo tengo que regular para ver cómo lo voy y además es un producto delicado porque si se cae, se rompe, no es como una lata que aguanta que se cae y aunque se abulle, ¿no? No se rompe, pero quizá una botella de vino, sí. Una botella de Baileys, por ejemplo, fíjate cómo está, este es un empaque de lujo, que ¿qué parece? Pareciera una cartera de salir, ¿no? Una cartera de hacer compras. Pero fíjate, las manillas, fíjate el punto del lujo, el acabado de las manillas, esto está forrado, esto es un cartón forrado en cuerina, parece una cartera, pero es un empaque. Y si alguien lo empaca de esta manera es porque alguien paga ese empaque, porque cuando se comercializa el producto,
lo que nos están vendiendo no es solamente el producto, sino el empaque también, porque son costos en los cuales está incurriendo el productor que transmite al consumidor. Pero yo tengo que precisamente estar clara y segura a qué mercados que voy a llegar y a qué mercados que le estoy apostando. En esta categoría hay muchísima variedad. En esta categoría, por ejemplo, mira esta que parece una maletita. Ya va a ir esto. Ajá. Entonces, fíjate, son acabados súper finos. Esta es una cajita de madera, tiene unas botellas. Pues, imagínate cuánto puede haber costado solamente el diseño de este empaque. ¿Cuánto crees que aumenta el valor del producto un empaque de este estilo? Míralos acá. De colores, además, ¿no? Con un cierre, y al final no son acabados que nosotros no conozcamos, sino que lo que se hizo fue que se trabajó creativamente para utilizar una caja de madera cualquiera y convertirla en un producto diferenciador, en un producto fino, en un producto que nadie más tenga y que nadie más empaque de esa forma. Entonces, ¿qué se empaca? Se empaca absolutamente todo. Fíjate que aquí, por ejemplo, esto es un empaque de tarjetas de presentación. Y al final no es más que eso, que un empaque. Pero fíjate todas las formas que hay para empacar, ¿no? Cómo nosotros definitivamente llegamos a este mundo. Y por eso es que yo hago el comparativo con los regalos. Porque es que un empaque es un regalo. Un empaque es eso, un regalo precisamente, algo que yo necesito tener y que de alguna manera yo ideo la forma de que se vea agradable y bonito. A esto me refería cuando hablaba de que algunos empaques o algunas bolsas se han hecho con la intención de que cuando se mete la mano, esto en donde se está metiendo la mano forme parte del producto, ¿no? Como de alguna manera creativa, de alguna manera que se puede criticar, porque también hay productos de empaques que se han criticado muchísimo por su contenido, por su mensaje eh, fuera del contexto. Vamos a regresar porque además de esto yo quería mostrarte no solamente la categoría de los líquidos, fíjate esto por ejemplo, una cartera. Una cartera es un empaque de cosas que normalmente las mujeres cargamos, pero es eso, no deja de ser un empaque, solo que no nos lo venden como tal, ¿no? Nos venden como un producto accesorio. Y en últimas, un empaque es eso, un accesorio de un producto, cuando lo vemos desde ese punto de vista. Me devuelvo una más. Y otra más. Voy a regresar al principio. Vi uno que quería mostrarte en específico. Por ejemplo, mira, este tipo de cosas no es un empaque propiamente. ¿Por qué? Porque la lata de sardinas es la misma de siempre. El ganchito quizás sea era el mismo de siempre. Pero ¿qué fue lo que se hizo acá? Aquí se transformó el empaque, el primer empaque del producto, la lata, para que con algo muy sencillo, que era esto, que es un cartón que se ensambla sobre la lata, se diera un mensaje. Y el mensaje era de sardinas. ¿Y esto que parece? Parece precisamente un gancho eh, de pescar, de un pescar. anzuelo. Exacto. Un anzuelo, estaba buscando la palabra, gracias, un anzuelo. Porque esta latita perfectamente podría haber estado completa, que es como normalmente nosotros la vemos en el mercado. Pero alguien dijo, no, no la hagamos completa, hagámosla hasta aquí porque va a tener la misma funcionalidad, pero además va a llevar un mensaje, ¿no? Entonces, no se trata solamente de que se empaque y que se eleve el costo del producto por el empaque. Quizá esto no está ni siquiera elevando el costo, porque lo que debía haber ido impreso en la parte de afuera o en la parte superior de la lata, pues no lo está haciendo impreso. Decidieron hacer un papelito adicional y dar un mensaje extra dentro de lo que es el producto, ¿no? Había otro también, bueno, hay muchos, o sea, en empaques hay, nos podemos quedar aquí toda la noche revisando empaques. Fíjate este, mira, este es un empaque que de por sí transportar líquidos es complicado. Cuando uno llega al McDonald's y le van sacando esa cosa que parece una
un aparato para poner huevos, pero que lo que ponen ahí son las sodas. Este, este es uno de esos sistemas complicadísimos para transportar, porque tú llevas en una mano tu pedido, llevas en la otra mano esto, que si llevas 4 sodas, eso se te va a desbalancear. Entonces, qué bueno y qué funcional es tener que, por ejemplo, estamos hablando de sodas que son bebidas frías, ahora imagínate esto que son bebidas calientes. ¿Tú cómo vas a llevar 2 cafés y además una bolsita con unos panes? O sea, hay que buscarle la funcionalidad, ¿no? Entonces, fíjate, qué Profe, chévere. y aparte de eso que dan en los McDonald's para poner las bebidas, he visto muchos accidentes ¿A que raíz de van, qué? A raíz de que el material quizá no es el más adecuado. sí, El material es un material completamente fuera de órbita. Aquí, por ejemplo, cuando hablamos de cómo se apilan o cómo se presentan, por ejemplo, podemos ver este caso, de que aquí el producto no está solo. Este producto funciona solo, pero a la hora de mostrarlo, quizá entonces pueden empezar a poner estos uno al lado del otro, así como esto, uno apilado encima del otro. Eh, Hay que ver que el producto de alguna manera funciona. Por ejemplo, esto que tiene esta forma que parece una bala, ya no permite que tú encajes una lata encima de otra. Tienes que saber que las latas van una al lado de la otra. Y todos esos aspectos que uno tiene que ir viendo precisamente y dándose cuenta de si son funcionales o no funcionales a la hora de diseñar un empaque. Aquí tienes, por ejemplo, una botella a la cual se ha decidido hacerle un protector como en papel plegado, casi es un origami. ¿Cuánto cuesta que alguien plegue esto de esta manera? Porque hacer una máquina para que plegue esto así nada más está bien difícil. Esto tiene que ser un plegado a mano que debe costar un cierto dinero adicional y que debo tener en cuenta a la hora de hacer la recomendación de diseñar empaques. Diseñar empaques es todo un mundo, porque no solamente tengo que exaltar el valor del producto, sino proteger el producto. Entonces, hay una infinidad de alternativas y materiales con los cuales yo pueda trabajar. Adicional, pues, ¿cuál es la característica que yo quiero rescatar de mi producto? ¿No? Este, por ejemplo, está muy interesante, que es cómo se empacan zapatillas. Normalmente uno coge una caja de zapatillas o de zapatos, pues, y es de lo más engorroso. Nadie quiere llevarse la cajeta de los zapatos para la casa y de alguna manera, ¿por qué? Porque no tiene otra función, porque la caja no tiene más que una función de guardar el zapato. Pero si yo me doy cuenta que puedo tener otra función adicional, como esta, por ejemplo, que es para almacenar además mis zapatos, yo ya lo pienso 2 veces. Además me sirve, lo voy a guardar, lo voy a conservar, hace parte del cuidado del producto. Eh, bueno, empacar es todo un ejercicio, que precisamente yo, de hecho, pues hoy que es una clase ya intermedia, quería que conversáramos del proyecto final. En principio, como la idea era tener un trabajo colaborativo de un grupo más amplio, yo había pensado que iban a hacer como está puesto ahí en el módulo, que era como un tráiler de una película, aplicando precisamente todas las características de lo que hubiésemos conversado en la crítica del diseño, porque pues a esa película había que hacerle promoción, entonces había que hacer una ficha, había que hacer piezas, hay que hacer un mismo tráiler, y esa era parte del trabajo colaborativo. Ahora pues estás tú sola en esta clase, y yo creo que un buen ejercicio para ti sería, vamos a trabajar el producto final diseñando un empaque, pero no solamente de manera digital. Necesito que hagamos el ejercicio completo hasta que el día de la presentación del empaque tú me muestres a mí un empaque impreso, algo así. O sea, tratar de acercarse lo más posible a que dependiendo del tipo de producto que tú vas a empacar, lo diseñes. Veamos qué cosas hay en el mercado que me ese permitan me a mí gusta. hacer un mock-up, ¿no? Para precisamente ver cómo nosotros vamos a hacer este diseño. En algún momento en un desarrollo creativo, y esto es posible hacerlo, o sea, de alguna manera hacer el mock-up del paquete de lo que tú vas a diseñar. Entonces vamos a tener una categoría de productos
vamos a elegir al azar un producto y tú vas a empezar a hacer el desarrollo creativo del empaque del producto en diferentes formas. O sea, vamos a empezar a hacer desde ahora una propuesta de empaque del producto con todo lo que implica la venta de ese producto. Entonces, ¿qué necesito para vender ese producto? Entonces, el empaque, las piezas publicitarias de vender el empaque, cómo voy a sacar las promos, qué es lo que estoy vendiendo. O sea, entonces, aquí no solamente vamos a manejar un aspecto a nivel gráfico, sino varios que dependen de todo lo que hemos venido viendo, de lo que es una campaña, de que cómo yo hago más efectiva o no una publicidad a través del objeto, sobre el empaque mismo, sobre las promos, si lo voy a hacer digital, si lo voy a poner en una góndola. Entonces tendremos que hablar de que hay que diseñar habladores, tendremos que diseñar, ¿ya? Entonces, para que nos pongamos manos a la obra, yo hago el cambio que tiene que ver con, con ese aspecto ya para el... Vamos a copiar esta imagen para anexarla como una referencia a la hora de que subamos el tema de la clase. A la hora que subo el tema de la clase, yo lo pongo como referencia. Porque fíjate, este es un empaque muy sencillo. Es un empaque tradicional de un producto seco. Es una comida seca, ¿no? Son nueces, son maní, pero ¿qué tiene de interesante o qué tiene de creativo? Pues ya una representación del color según el sabor, una representación de la forma, que el producto se va a entregar, el producto se entrega a temperatura ambiente. A ver. Bueno, me lo pongo encima de otra cosa, pero no importa. Entonces, fíjate, claro, y hay una categoría inmensa, porque una cosa son los productos de comida, otra cosa son los zapatos, otra cosa son los líquidos, ¿no? Como las cervezas, este tipo de cosas. Pero es tan inmenso el mundo del empaque, que la verdad que esto es una cuestión completamente de creatividad. Fíjate, por ejemplo, cuando hablamos de que empaques que se pueden apilar uno al lado del otro, ¿no? Cuando nosotros nos damos cuenta que tenemos cajas, si tenemos este tipo de cosas, no se pueden apilar una encima de otra. Tengo que darme cuenta cómo es que él va a funcionar. También tengo que darme cuenta si es que parte del empaque, por ejemplo, parte de la creatividad que yo estoy aplicando en el empaque es como que hace parte precisamente del diseño como tal. Por ejemplo, aquí está muy creativo porque fíjate, es una bolsa tradicional, pero la forma en la que hicieron el troquel, donde va agarrada la mano, pues tiene una forma que al final hizo parte del juego, ¿no? Es una parte, es un complemento. En realidad la bolsa la están agarrando con dos ganchos. Esto no tiene aquí, esta es una bolsa más fuerte, esta no tiene aquí un papel que se me rompa, esta tiene aquí un gancho. Un gancho es algo plástico, algo mucho más sólido, ¿no? Entonces son de aquellos diseños que tú dices, oye, qué bueno, ¿no? Y además de que me llevo la bolsa, tengo dos ganchos en casa adicionales, ¿no? Tiene una función y una utilidad adicional a la pura comercial, a la venta neta del producto. ¿Qué otra cosa es interesante que te puedo mostrar? Casos que me llaman muchísimo la atención, los vinos, por ejemplo, es un mercado de altísima creatividad. Lo de las bebidas, frías o calientes también. Este tipo de publicidad me gustó mucho cuando salió, la seguí bastante, porque con esto Marvel hizo una serie de paquetes para Estudios Universal, completo. O sea, entonces era el Marvel Store,
pero estaba Wolverine, había una que era el escudo del Capitán América, había una, entonces empezaron a utilizar precisamente los simbolismos para pegarlos al empaque y hacerlo como si, ver como si cada persona que llevara fuera el personaje. Eso era muy interesante, había una que era como la mano de Hulk, había otra que era como una extensión, ajá, de, de otras personajes de Marvel. Mira esto, es una forma de un estómago, un esófago, ¿no? Todos lo conocemos y es interesante ver cómo lo que está a través de esa bolsa, que es una bolsa de un supermercado, pues al final, ¿a dónde llega? Llega a nuestro interior, ¿no? A nuestro cuerpo. Eh, es una forma solamente adicional creativa de presentar el producto. ¿Qué más me llama la atención de por aquí? ¿Qué podemos ver? Bueno, yo creo que eso, el Cookie Monster, por ejemplo, tan reconocido. Y, y eso es todo un arte. O sea, hacer empaques en realidad es un arte, porque funciona más allá del producto, funciona más allá de lo que yo al final quiero lograr, quiero vender. Eh, Hay esto que, por ejemplo, también tiene un trabajo adicional, el doblado, el plegado. Entonces vienen una serie de características de acabados que también yo tengo que entrar a conocer qué tipos de acabados necesito a la hora del diseño gráfico para determinar si me voy con un troquelado o si me voy con un plastificado o si digamos, no sé, el cartón que estoy utilizando requiere un filtro UV o requiere una serigrafía o que me sale más barato, si puedo imprimir el papel y después doblarlo y plegarlo para que se vuelva un producto diferenciador. O sea, ¿qué tengo que hacer yo para lograr que lo que yo diseño en el empaque sea para resaltar el producto y además esté dentro de los costos de venta del producto? Porque no puedo pensar tampoco que todas mis ideas van a ser realizables. Yo tengo que medir y tengo que saber y tengo que cuantificar a la hora de hacer diseño. Tengo que tener los pies en la tierra para poder eh, hacer de mi trabajo un trabajo interesante. Fíjate que aquí, por ejemplo, este no es propiamente un empaque, pero es una de las ideas que te digo que fueron muy creativas, ¿no? A la hora de hacer Starbucks hizo esto un tiempo y fue una de las campañas pues exitosas, porque a quién no le va a dar risa ver algo, ¿no? Como esto, como una sonrisa, y son cosas que venían como una pieza adicional a lo que yo me empaque. ¿Qué más te puedo mostrar? Así de cosas, casos exitosos. Bueno, yo creo que eso. Ya con esos, por lo menos tú te vas haciendo un poco a la idea de qué es lo que quizá yo quiero que nosotros trabajemos de aquí hasta que logremos al final del módulo poder entonces tener un producto bien diseñado, algo bien hecho. Un empaque que a la hora de criticarlo o a la hora de calificarlo podamos ver todos sus aspectos. El aspecto que tiene que ver con lo creativo, con lo funcional, con lo productivo, con el precio, ¿no? Todos estos aspectos, con el contenido, con la conservación, con, bueno, eh, cada uno de estos puntos de los que hemos visto y tratado hoy. También es muy importante que a la hora de diseñar empaques no solamente pensemos en esas 6 características que vimos al principio como tal, sino que revisemos aspectos que tengan marcas similares a las que yo estoy trabajando. Entonces, si yo quiero empacar, por ejemplo, herramientas de trabajo, entonces yo tengo que ver dentro de la línea de empaques para herramientas de trabajo que se ha diseñado. ¿Para qué? Para no caer en la repetición, sino precisamente para generar algo creativo. Entonces, los mensajes van ligados a los empaques. Va aquí ligado un mensaje
Esto es una bolsa y pareciera que estuvieras agarrando completamente el grill, por ejemplo. Esto es un empaque de una bolsa también plástica cualquiera y tiene un diseño que lo que se hizo fue imprimir para impulsar un poco lo que es el voluntariado. Entonces, de donativos de sangre y bueno, ideas muchas, productos muchos, pero hay que entonces empezar a desarrollar y ahora al fin, antes de irnos, pues definimos cuál es esa categoría en la que vas a trabajar para ir avanzando pues en las semanas y que no nos tomen un tiempo de sorpresa. Por ejemplo, ¿no? Hay cosas que a la hora de empacar, que definitivamente pues tienen mucho que ver con el producto en sí. Mira esta bolsita. Esto es un ejemplo muy sencillo, pero que fue pensado precisamente en que lo que iba dentro del empaque era un producto de lana. Entonces alguien dijo, ok, hago la cabecita, le hacemos forma, ponemos algún un papel transparente para sellar la caja, la bolsa, pero ese transparente permite que cualquier producto que sea de lana, de los que yo vendo en mi tienda y que empaquen esta bolsa, se vean así de bonitos y agradables como si fueran en realidad te está llevando una ovejita a casa, ¿no? Entonces fíjate todo ese mensaje que hay detrás de algo tan sencillo como esto. Una bolsa de cartón funcional y además creativa. Preguntas al respecto sobre todo lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de analizar un empaque. Mm, Bueno, que estoy viendo que es un mundo bastante interesante. Es un mundo abierto, un mundo completamente creativo. Yo puedo empacar hasta bolas de golf. ¿Cómo yo empaco bolas de golf? ¿Cómo yo empaco bolas de tenis? ¿Qué voy a hacer que no haya en el mercado para hacer un empaque diferenciador? Yo puedo empacar pelota. ¿Qué es lo más difícil de empacar? Las cosas que tienen forma circular. Eso es muy difícil, porque no se pueden meter o sea, se podrán meter dentro de una caja cuadrada, por ejemplo, pero estoy utilizando realmente el espacio como debo usarlo, en realidad funciona o no funciona dentro de lo que es la categoría y el producto, cómo yo hago que en realidad se vea diferente a lo que normalmente estoy acostumbrado a que me vendan con respecto a lo que yo estoy empacando. Ahí donde está el asunto, porque todos pueden hacer de esto, por ejemplo. Estos son productos básicos, pero no es lo mismo tener esto que tener esto con una impresión que tenga que ver y que sea creativa con respecto a lo que va adentro, ¿no? Y ahí el concepto va a cambiar completamente. Fíjate que ya los diseños existen, es como el cuento de que yo no voy a inventar el agua que moja, o sea, ya hay cosas hechas, ya hay troqueles hechos, pero lo que yo tengo que hacer es diferenciar por qué esta caja no es como la caja del McDonald's donde me meten la hamburguesa, porque diseñé que la caja tuviera un troquel en la forma que permite que yo vea el producto que me interesa. Ah, aquí es este porque era un producto bajito, un producto que va empacado en plástico, un producto que en realidad eh, quizá no tenga un color muy bonito a la hora de vender, pero aquí hago una diferencia porque estoy permitiendo ver el diseño de lo que va adentro. Entonces, claro, es un mundo, es un mundo. No, no es que no exista este mismo empaque, pero quizá lo que no existe es la forma en la que yo estoy disponiendo la botella o el diseño de la etiqueta que yo haga para que a la hora eh, de abrirlo de empacarlo, de embalarlo, funcione de manera creativa y de manera que me brinde quizá algo más que una simple bolsa, ¿no? Como por ejemplo el caso de lo del gancho, que pues esto era un poco más allá, me dejaba además de ser el empaque una utilidad. Fíjate por lo menos esto, puede ser una cajita de comida, van atravesados sus palitos chinos. Esto creo que es una carterita, pero perfectamente yo podría decir que puede ser un empaque de arroz chino. ¿Quién Profe, me y los dice que no? pandas, los panditas que están acá abajo. Estos, eso puede ser, eso es como esa cajita que hay de joyería, pero fíjate,
simplemente lo han modificado para que tiene otros procesos, ¿no? Esos son para como cosas pequeñitas, quizá pudieran ser de unos chocolates o de otras cosas que realmente tengan, aquí están las piezas que se usaron para pegarle a esta que era una caja convencional. O sea, esta que es la caja blanca tradicional del empaque, lo que se ha hecho es diseñar esto para pegarlo, terminar así, pero no sé exactamente qué están empacando y si eso al final va a ser funcional o no. Porque no se trata de hacer una sorpresa de cumpleaños. Esto podría funcionar para una sorpresa de cumpleaños, pero quizá no pueda funcionar para un empaque real de un producto real, ¿no? Eso es lo que hay que ver. ¿Cuál es la diferencia entre hacer un empaque de cumpleaños, que es una caja decorativa cualquiera, a hacer un empaque para un producto en el cual yo tenga que estudiar las características del producto para poder diseñarlo? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a exaltar del producto? Por ejemplo, yo quisiera que hicieras un empaque para pelotas de tenis. Entonces, yo tengo que saber del mundo de las pelotas de tenis. ¿Qué es lo que yo quisiera rescatar de las pelotas de tenis? Entonces, ¿será el color? ¿Será que son unas pelotas de tenis amarillas que no existen? ¿O será que son unas pelotas de tenis verdes, pero como las tradicionales, pero una marca que está incursionando en el mercado, que tiene cosas más bonitas o menos con respecto a otras que ya normalmente yo tenga? Pero todo parte de esto, de algunos procesos, de cosas que normalmente vienen eh, convencionales, ¿no? Lo básico, pero que al final se convierte en algo muy, muy diferenciador, como esto, que me deja ver los diferentes sabores, que va a cuidar el producto, o como esto, que hace que se vea fino y elegante, y además vienen con una cucharita, ¿no? Esta caja protege específicamente estas mermeladas, o como esto, que no requiere una cosa adicional, pero hace que yo pueda apilar los diferentes sabores de la mermelada en una presentación más pequeñita, pero a la vez agradable. Entonces, a eso es que me refiero. Mira, por ejemplo, son 3 paquetes de estos son como especias, pero de alguna manera es un empaque muy sencillo. Están puestos eso es como una goma, como una liga plástica, y esto es un pedacito de cartón. Pero ¿qué va? Esto va ligado, va juntando todos. Yo tendría un poco de desconfianza, por ejemplo, cuando analizo las características de este empaque, porque ¿qué me garantiza que esto no se sale por acá? Entonces, eso también son otras cosas que tengo que ver a la hora de generar el diseño. Que, por ejemplo, aquí sí lo veo que están bien empacados, bien amarrados, no se van a salir. Tienen las 4 esquinas amarradas. Aquí en el otro no. En el otro solamente veo que hay un lado y quizá por acá puedan estarse saliendo las cosas y tener un accidente. Entonces, si el empaque es malo, también voy a tener una recordación de lo malo que es el empaque y quizá no lo vuelva a traer o no lo vuelva a comprar, ¿no? Eh, o es diferenciador a lo bueno o es diferenciador hacia lo malo. No puedo caer en eso. Tengo que saber. Entonces, si es una conserva, yo tengo que saber tengo que empezar a investigar sobre el tipo de empaque ideal para una conserva, cuánto tiempo, por qué se recomienda el vidrio, si tiene que ser un vidrio transparente o si debe ser un vidrio oscuro. ¿Por qué? ¿Por qué será que los vinos no vienen empacados en botellas transparentes todos? Porque algunos vinos vienen en botellas oscuras, porque algunos aceites vienen en botellas oscuras y no en botellas transparentes. Todo eso hace parte precisamente del análisis y del estudio que nosotros hagamos sobre el empaque. Entonces, bueno, ¿cómo te parece hasta el momento? Esto que es lo que tiene que ver con la crítica del diseño de empaques. Bastante interesante. Quizá uno cuando ve un empaque no lo analiza de esa manera, ¿no? Uno es que, ok, voy a agarrar esto porque es el producto que llevo siempre a casa. Pero hay que ser curioso, hay que tomar empaques que nos llamen la atención, desbaratarlos, ver o analizar el troquel, la forma en la que fueron doblados,
cómo llegaron a este producto o a esta creatividad, cómo van un poquito más allá, ¿no? Porque es eso, es analizar que hay empresas que se dedican única y exclusivamente a empacar. Entonces, si hay empresas que se dedican única y exclusivamente a eso, pues si será porque han estudiado un mercado, porque tienen en cuenta las características de los productos, porque no es lo mismo empacar una leche que empacar unas papitas, no es lo mismo empacar agua que empacar perfume, ¿no? ¿Qué características en realidad desean resaltar de, un, de un empaque? Hay, hay un propio empaque o un envase, porque a veces pues hablamos de envases cuando son contenedores de productos líquidos, serían envases, y si son productos como un helado, o sea, eso también se empaca en un envase de helado o un pote de helado, un envase de aluminio como una lata, un envase de plástico para unas galletas, un envase de plástico para un pan, un envase de plástico pero para un queso, o un envase tipo como el material que se usa para la mantequilla, que es un plástico, pero no es un plástico de bolsa, sino un plástico termoformado. Esas formas de los empaques de las mantequillas es una máquina que con presión de calor moldea cada uno de esos empaques. Eso es una lámina que se convierte en un contenedor de la mantequilla, por ejemplo. Eso es un proceso industrial. Entonces hay que ver precisamente todo eso, hay que empezar a investigar sobre el proceso industrial que deriva el empaque, sobre las características específicas, químicas que necesita el empaque, sobre el producto y realizar la propuesta creativa. ¿Ya? Ahora, la segunda parte que no es que sea menos importante, pero quizá no es tan amplia como la de los empaques, es la parte que tiene que ver con los empaques, los diseños de los carteles, ¿no? En este caso yo quería traer a colación pues algunos carteles de cine porque los carteles hay muchos, los carteles se usan tienen una función publicitaria, o sea, el cartel es una pieza de promoción. O sea, uno no hace un cartel sin el ánimo de promocionar un producto. O sea, un cartel tiene la función intrínseca de promoción. Entonces, cuando se hace la promoción de una película, se está haciendo normalmente a través de un cartel. Hace algunos años, los carteles eran carteles diseñados artísticamente y pintados a mano sobre grandes telas. Eran casi como un background de un escenario. Luego, con la entrada de lo que es la impresión digital, empezaron a sacarse esos mismos grandes carteles en lona, en, en canvas, en otros materiales que igual permitían hacer la promoción de la película de una manera mucho más dinámica, como entonces empezaron a diseñarse estas plataformas cuadradas con luz que vemos en el cine cuando llegamos y queremos ver, cuáles son las películas que están dando. Entonces son como los contenedores de los carteles. Vemos como también los carteles funcionan, por ejemplo, en el McDonald's eran rotativos, en algún tiempo iban cambiando lo que era el menú del desayuno por el menú del almuerzo o por el menú de la cena, con simplemente ir volteando un rollo donde estaba diseñado una promoción de una comida. Entonces, hoy en día, yo creo que más del 70% de las promociones se hacen de manera digital. Entonces, deben haber plataformas que reciben los aspectos de promoción digital a través de los carteles. Hace algún tiempo los carteles, digamos que tenían un directo competidor, y ese directo competidor de la línea del cartel era la tapa de libros. Estaban como en la misma categoría. Era casi igual de complicado diseñar una tapa de un libro que diseñar un cartel. Pero entonces, claro, empezó a generarse una diferenciación a nivel gráfico en el tamaño. Entonces aquí, aunque sea casi lo mismo de difícil de diseñar una portada de un libro
un cartel, ya no era lo mismo trabajar el tamaño de un libro al tamaño de un cartel, ¿no? Entonces, claro, empiezan a surgir estas grandes diferencias y es lo que hace que se identifique al cartel en una línea muy específica. ¿Qué tienen los carteles o qué le podemos criticar a los carteles? Y sobre todo a los carteles de cine. Yo creo que yo dejé de compartir la pantalla, ¿verdad? Voy a Sí. volver a compartir. A ver. Permítame que creo que está aquí. Voy a compartir. No, está bien. Ahí me puedes confirmar que estás viendo. El buscador de Google. El buscador de Google con los carteles, ¿no? Sí. Ok. En esos carteles de cine, aquí sí me voy a Google y no a Pinterest porque esta es una categoría que no es, ¿cómo te digo yo? En esta clasificación sí encuentro más referencias en el Google que en el Pinterest, porque no es de solamente el arte en sí, del cartel, sino de las mismas películas como tal que hay detrás y que se promocionan con un cartel. Si nos vamos en la historia, que igual aquí me gusta porque tenemos carteles de cine de todos los tiempos, podemos empezar a ver cómo el diseño ha venido evolucionando en lo que es el diseño de carteles. Los primeros carteles que se sacaron en el mercado eran carteles de este estilo. Carteles, digamos que sencillos, porque requerían una serigrafía, un par de elementos, algo que fuera por mucho uno o dos colores, y así se trabajaba en pues hace algún tiempo, ¿no? Este tipo de carteles, de hecho, que habían hace tiempo, eran vistos como una gran innovación por el manejo del color, o sea, cómo hacían en ese momento que no había impresión digital para lograr este tipo de efecto o este tipo de cosas. Entonces se trabajaban como capas sobre capas. Era tanto el trabajo artístico que un cartel pudiera tener que se consideraban precisamente obras de arte. O sea, cada cartel de una película llegaba a ser una obra de arte por la dimensión, por el, por el mismo material que era una tela que quedaba pintada y por el trabajo artístico que requería hacer la promoción de la película. Entonces, claro, tenemos muchísimos estilos de los cuales por los cuales hemos ido avanzando a través del tiempo. Estos eran carteles de hace muchísimos años, pero al final, si nos vamos a remontar a la función del cartel, que era la de promoción, entonces tenemos que analizar qué es lo que promociona o qué es lo que vende. Vende una película, entonces yo necesito el título de la película, vende un horario o vende una serie o vende un espacio donde se proyecta la película, que también pues, deben ser las partes importantes del cartel. Aquí tenemos unos ejemplos de carteles antiguos, de cómo precisamente se hacían estos acabados que eran muy buenos para la época. O sea, lograr ver un cartel de esta forma era prácticamente algo súper diferenciador, era algo novedoso. Eh, cómo llegar a este punto, cómo llegar, por ejemplo, a fusionar aspectos que tenían que ver con la fotografía directamente en un cartel, ¿no? En un aviso promocional. Siempre apelados
o impulsados más bien por, por la labor en sí de la promoción. Entonces, hay un común denominador en los carteles antiguos y es el color del papel. Por lo general, se utilizaban papeles que no eran tan blancos como los que se tiene hoy en día. Entonces, a la hora de aplicar las tintas sobre esos papeles, se generaba un efecto de envejecido natural, que es lo que estamos viendo más o menos aquí en este cartel. Era un cartel que no es que esté amarillo por el tiempo de viejo que tenga, no, sino porque era el tipo de papel que en ese momento había en el mercado para generar un producto. Entonces, claro, eso también venía después metiéndose dentro de las características del cartel. Porque no es lo mismo ver un cartel completamente impecable o como hoy en día estamos acostumbrados a ver en la impresión, al que veíamos hace pues algunos años en en lo que era el trabajo artístico del mismo diseño del cartel. No es lo mismo hoy en día ver esta promo, es una promo completamente digital, de Maléfica, que combina en Photoshop, por ejemplo, el recorte perfecto de la modelo con otro fondo, ¿no? Esto es completamente digital. A el trabajo manual, que era el trabajo que se hacía con la serigrafía a la hora de hacer los carteles antiguos. Esto era un trabajo literalmente manual. Era un trabajo muy delicado, era un trabajo artístico, no era el trabajo de la máquina, era el trabajo de un par de personas que decidían eh, involucrarse de manera artística con la promoción de una película, ¿no? Eh, entonces, bueno, en línea de carteles nosotros tenemos también que tener en cuenta varios aspectos. No apartarnos de su función. La función del cartel es promoción. Entonces, ¿qué promociona? Debe tener datos sobre lo que estamos viendo. Esto, por más conocida que sea la serie, no me vende, no me dice nada. Esto es una imagen trabajada digitalmente que solita o por sí sola no me vende, así sea muy conocida la película, porque así como es de conocida la película como tal, puede ser que a mí en un par de años se me olvide que la película existió, cómo se llamaba, y simplemente vea esto y no recuerde nada. O sea que me aparto de la función del cartel en sí mismo, ¿no? Porque la idea del cartel es darme datos sobre una promoción de un evento. Entonces, por ejemplo, esto perfectamente puede ser un cartel o una tapa del libro que se llamaba El perfume. Entonces, ¿qué lo hace diferente? Que de alguna manera yo tenga estos textos y de aquí yo tenga que ver una invitación o algo así. Eso es lo que hace que se diferencie y que sea un cartel y no sea una pieza de promoción simplemente como tal. Eh, bueno, hay muchísimos ejemplos, pero lo que me interesaba a mí, sobre todo que vieras de los carteles, es que ha sido un producto que ha trascendido el tiempo, es un producto que ha trascendido años y que fue una de las primeras cosas que se hizo a nivel de publicidad, el diseño de carteles. Hoy en día seguimos viendo los carteles, obviamente con otra dinámica, con otro mecanismo, con otra fuerza de lo que se quiere mostrar, pero realmente en esencia sigue siendo eso, una promoción, ¿no? Ahora, ¿cómo se hace la promoción? Pues va a depender de las características que el diseñador logre destacar de lo que se quiere vender. No es una foto, ojo, no es un diseño de revista. Un cartel se diferencia, como hablamos al principio, por su tamaño. Es lo que en realidad hace que sea un proyecto o un producto diferenciador, el tamaño y la información, ¿no? Que de alguna manera se ofrece a través de un cartel. Así es que no sé si hay algunas preguntas sobre lo que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar carteles o sobre lo que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar empaques. Por ahora no tengo ninguna pregunta. Igual si surgen en el camino es cuestión de escribirme y de alguna manera pues lo resolvemos.
Bueno, a mí me encantan estas clases darían para sentarnos a discutir sobre estos temas, no sé, toda una tarde, todo un día, hay tantos aspectos que ver que quisiera pedirte que entonces saques un resumen, haz un resumen por favor de esos aspectos que tú consideras de los que hemos conversado relevantes a la hora de diseñar empaques y a la hora de diseñar carteles. ¿Vale? Va a ser como unos bullet points, como algo muy específico para que pues, lo tengas siempre presente pues, como ejercicio para finalizar la temática de la clase. Yo igualmente subo cada semana a la plataforma esta presentación que yo hago, por si queda cualquier duda puedas consultarlo y para que pues igual tengamos claro cómo vamos a proceder en, en las clases que vienen ahora en adelante. Como te dije, voy a cambiar entonces el, el examen final, el proyecto que pues ya no va a ser colaborativo, vas a trabajar solamente tú, para que vayas pensando precisamente en eso. ¿Qué producto vamos a seleccionar directamente el producto ahora? ¿Tienes algo en mente en lo que te gustaría trabajar o prefieres que yo te diga qué producto vas a buscar o trabajar el empaque? Mm, no sé, dígamelo usted así, lo veo como un reto, algo nuevo. Vamos a hacer algo, un producto deportivo, algo de deportes, déjame ver, porque en esa línea es importante que hay que investigar, ¿no? Hay que ver. Voy a buscar aquí específicamente productos deportivos. Y vamos a seleccionar un par para que podamos elegir. Ok, vas a empacar en vamos a empacar pesas, un juego de pesas, Mancuernas. de mancuernas. Exacto. Vamos a ver cómo trabajas en el diseño del empaque para unas mancuernas. Hoy me tocó levantar pesas y mancuernas en el gimnasio. Ah, bueno. Entonces, cada vez que vayas a levantar mancuernas, las vas a analizar con detenimiento para ver cómo las vas a empacar. Sí, lo bueno que en el gimnasio hay de todo tamaño y Ajá, tengo, bueno, tengo tienes mucha una fuente de referencia ahí. inspiración, exacto, tienes una muy buena fuente de inspiración. Vale, las mancuernas son todo un mundo, hay diferentes formas, hay diferentes pesos, ya entonces empiezas a tener que ver cómo analizar precisamente esas características específicas de las mancuernas para producir un empaque, ¿no? Como producto deportivo, digamos que las mancuernas van a ser marca Adidas, que es la marca que vinimos trabajando el corte pasado, que ya sé que tienes algún loguito levantado para que igual veamos cómo asociar también el empaque con la marca, ¿no? Y vamos a ir avanzando precisamente en este diseño. Ya sabes que entonces serían mancuernas, marcas Adidas, lo que vamos a empacar. Todo lo que venga detrás es investigación de características de diferenciadoras del producto, de la marca, cómo vas a asociar la marca con el producto, ¿no? Cómo sacarle el mejor partido al empaque, que se realce la marca, que se realce el producto, qué colores vas a utilizar, porque tienes que hacer un análisis y una sustentación de cada uno de estos aspectos, porque eliges el color que eliges, porque presentas ese empaque de esa manera, porque utilizas, porque crees que debe ser el material y vas a hacer al final el examen va a ser hacer hasta el dummy, ¿no? Como el prototipo del empaque. Vamos a acercarnos lo más que podamos a la realidad. Como que, ok,
tú me puedas mostrar, es que bueno, profe, al final yo decidí que el empaque va a ser en aluminio, una caja de aluminio. Entonces yo quiero ver esa caja de aluminio preparada como un proyecto, como una maquetita, ¿ya? Como una maqueta del producto empacado. Ese es va a ser tu examen final. Tenemos a partir de ahora 3 semanas más para trabajar. Si te pones una meta de hacer investigación porque tendrías que hacer un brief del producto, de la próxima clase ya tendrías que tener listo el brief del producto, eso implica tener las características del producto y a quién le vas a vender el producto, y algo sobre la marca, o lo que haya hecho la marca con base en ese producto. Y luego entonces, y algunos diseños borrador. Luego entonces empiezas a desechar ideas, te vas a quedar con uno, vas a trabajar la parte gráfica que tiene que ver con ese diseño. Quizá necesitemos, vamos a ver si se pueden, tú diseñas, porque la idea sería esa, ¿no? Que se viera el prototipo, cómo quedaría el producto empacado. ¿Vale? Ok, ¿Entendido? sí, Igual yo lo voy a escribir lo voy a cambiar y lo voy a escribir bien clarito en el módulo 8 para que quede allí descrito. Producto, una evaluación especializada. Ya no de conjunto, sino específicamente para ti. Vale, no te quito más tiempo entonces, que tengas una buena semana y cualquier duda, pues igual estoy aquí siempre atenta a poderla resolver. Vamos a gracias, dejar profe. de grabar. Ay, aquí me está subiendo la mano. Quiero detener la grabación.